Ahora tendré el gusto de presentar a la doctora Marisa Montes. Marisa es especialista en medicina interna y ha desarrollado su labor profesional en la unidad de VIH del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz de Madrid, en el Instituto de Investigación La Paz. Marisa ha trabajado de forma sobresaliente en muchos campos relacionados con la atención de las personas con VIH y con el tratamiento antirretroviral y sus complicaciones. Pero quizás el campo donde ha trabajado de forma más extensa es la enfermedad hepática en personas con VIH, con las hepatitis B y C, desde hace muchos años y más recientemente dirigiendo un grupo de trabajo multidisciplinar sobre enfermedad hepática en general, no exclusivamente vírica. Marisa es una médico polivalente que sobresale por la capacidad de su trabajo allí donde está implicada. Lo puedo decir con primera persona porque he sido testigo durante el tiempo que estuve en la Junta de GESIDA y puedo dar fe de su implicación y de su trabajo allá donde se pone. Lo digo con mucho gusto y con mucho cariño. Y ahora le doy la palabra para que nos hable sobre el tema del diagnóstico en este problema, en la enfermedad hepática. ¿Qué controversias tenemos? ¿Qué medios tenemos? Y Marisa, mucho gusto de escucharte. Muchísimas gracias, Esteban, por la presentación y gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros parte de nuestras investigaciones que siempre intentamos que estén muy pegadas a la realidad de los clínicos, que estamos cada día con nuestros pacientes en la consulta, que tenemos muchas dificultades a veces para entrar en métodos diagnósticos, en nuevos retos en el manejo de nuestros pacientes y desde el principio sí que quiero adelantaros que el foco de nuestras investigaciones está con esa idea de facilitar al máximo y hacerlo lo más factible posible todo lo que supone el screening y el diagnóstico de esta nueva enfermedad, vieja y nueva, que es el hígado graso en las personas infectadas con VIH. Lo que tenéis ahí es porque hay varias preguntas y desde la organización me han dicho, bueno, porque tuvierais localizado lo del tema de la votación, pero que yo creo que lo habéis hecho ya perfecto con Jürgen y ha ido muy bien. Bueno, este es el título de mi presentación, como habéis visto, y yo ahora lo que tengo que intentar en estos 20-25 minutos es llevaros conmigo en dónde estamos a día de hoy, pero desde dónde venimos en todos los métodos diagnósticos, y me encantaría que os llevarais de aquí algunas ideas claras de qué podéis hacer a partir de mañana en vuestras consultas con los pacientes. Este es el índice que voy a seguir para la presentación y esta es la primera diapositiva. Creo que Jürgen ha explicado perfectamente cuál es el contexto en el que tenemos que pensar en la enfermedad hepática metabólica, que así se llama en castellano MAFLD, y los factores están claros, todos los conocéis. Yo me he atrevido a poner infección por VIH en interrogante. Creo que todavía no tenemos todas las evidencias, pero es posible que per se la infección por VIH en sí misma sea ya un condicionante metabólico, como os mostraba un poco ayer con los datos del análisis de CORIS. Una vez que estamos en este contexto de pacientes con una potencial enfermedad hepática metabólica, tenemos que decidir qué hacer para el diagnóstico y el primer punto es ver si un paciente tiene esteatosis hepática. Contamos con diferentes técnicas diagnósticas que las podemos agrupar en serológicas, técnicas de imagen y técnicas histológicas. Una vez que sabemos que este paciente tiene grasa en el hígado, lo siguiente es estratificar en qué estadio de la enfermedad está. Y para ello tenemos dos estadios importantes, ya lo ha subrayado Jürgen también, que es la esteatopatitis y la fibrosis. Os adelanto ya que la esteatopatitis es un problema no resuelto. No tenemos métodos diagnósticos adecuados, a excepción de la biopsia hepática, para saber cuáles de nuestros pacientes que tienen hígado graso tienen inflamación si no accedemos a la histología. También os diré que hemos empezado a trabajar en algún score en población infectada por VIH. Este año hemos tenido la oportunidad de presentar en el Congreso Nacional de Hepatología una aproximación a un score sencillo que espero poder validar en población VIH y bueno, ojalá funcione, tiene buena pinta. Y luego el otro aspecto importante es la fibrosis que sí que tenemos otras herramientas. Para los aspectos de fibrosis, de nuevo tenemos técnicas serológicas, de imagen e histológicas. Empiezo con la primera pregunta que quiero compartir con vosotros. ¿A qué pacientes
a día de hoy estáis haciendo despistaje de esteatosis hepática? A los pacientes con elevación de transaminasas, a los pacientes con factores de riesgo metabólico, a todos los pacientes diabéticos obesos, a todos los anteriores o en general a ninguno de ellos. Contestad, por favor. Perfecto. Bueno, no está nada mal. La mitad casi de vosotros ya os planteáis en todos los escenarios y hay un 39% que mira especialmente a los pacientes que tienen elevación de transaminasas, lo cual tiene también mucho sentido. Vamos a avanzar en cómo determinamos la esteatosis hepática. Siguiente pregunta. ¿Qué técnica utilizáis para este despistaje? ¿La ecografía abdominal? ¿Las técnicas de elastografía, bien sea CAP o las nuevas técnicas incorporadas a los ecógrafos? ¿Las pruebas serológicas, cualquiera de los scores que ya hemos ido comentando estos días, o una combinación de ellas? Perfecto, una combinación de ellas. Tenemos un público altamente cualificado en esto. Bueno, vamos a ir revisando rápidamente. En las técnicas de imagen, que pongo todas las que son posibles, la ecografía abdominal, el TAC, la resonancia magnética con espectroscopia y la elastometría en sus distintas formas, hay dos de ellas en las que no voy a entrar. El TAC abdominal, aunque todo el mundo sabemos que cuando a veces tienes el resultado de un TAC te dice este paciente puede tener hígado graso, no es una técnica que utilizamos realmente, pero no debemos olvidarla y luego en la parte final retomaré qué utilidad puede tener. Con respecto a la resonancia con espectroscopia, es una técnica excelente, probablemente me atrevería a decir que mejor que la biopsia hepática, porque tiene la capacidad de mapear el parénquima hepático completo y sabemos que la enfermedad por hígado graso no es una enfermedad homogénea y a veces la biopsia puede tener limitaciones en esto. Problema de la resonancia magnética con espectroscopia, hasta donde yo sé, no sé si hay 4 o 5 aparatos en España y es muy limitado y muy caro. Por lo tanto, me voy a focalizar en la ecografía abdominal y la elastometría. ¿Qué sabemos de las técnicas de elastometría? Bueno, el CAP, que es el parámetro controlado y atenuado que está incorporado a los equipos de FibroScan, pues tiene amplia evidencia y hay una publicación del año 2017 que es un metaanálisis en el que se incluyen 29 estudios y en el que, como veis, el área bajo la curva para la detección de esteatosis por encima del 5% es de 0,82 y aquí hablan de un punto de corte de 248. Debemos destacar que esto es en población no VIH. Hay métodos nuevos, muchos de vosotros probablemente en vuestros hospitales ya lo sabéis, los ecógrafos están incorporando técnicas de elastometría en tiempo real. Canon, por ejemplo, tiene el ATI, que se llama así, pero me consta que otras marcas están utilizando otras maneras de cuantificar también la grasa a través de la ecografía. Hay algunos estudios ya de validación de cómo funcionan, en concreto este es de ATI, que os hablo, que es el que tiene Canon, y cuando lo comparan con la resonancia magnética como gol estándar, parece que funciona mejor que el CAP, y cuando luego comparan el ATI y el CAP parece que tiene un área bajo la curva también un poquito mejor. O sea que podríamos pensar que estas técnicas tienen probablemente algo mejor precisión diagnóstica. A partir de ahora, cada vez que tenga datos que presentaros en pacientes con VIH, veréis el lacito rojo. Esto se refiere a población infectada por VIH. Este es el estudio que hemos publicado este año de nuestro grupo, en el que nos planteamos validar estas técnicas diagnósticas en nuestra población. ¿Cómo seleccionamos a nuestra población? Pues como muy bien habéis dicho, parte de los que habéis respondido a la pregunta, en aquel momento, este estudio empezamos a reclutarlo en el año 2016-2017, incluimos pacientes que tenían transaminasas elevadas, en los que habíamos descartado otras causas de enfermedad hepática, tenían que ser al menos persistentes, entendiendo como tal, más de 6 meses, pacientes con un VIH indetectable y bien controlado, al menos durante un año. A aquellos pacientes les hicimos una ecografía o un CAP y diagnosticamos esteatosis hepática. En aquel momento había
muchas dudas de cómo continuar los siguientes escalones diagnósticos en los VIH. Entonces, lo que hicimos fue ofrecer la biopsia hepática a todos los pacientes que tenían enfermedad por hígado graso o aquellos en los que tampoco teníamos muy claro cuál era el diagnóstico de su elevación por transaminasas. En aquel estudio incluimos 142 pacientes, de los cuales 69 aceptaron realizarse una biopsia hepática, y esta es la población que nos sirvió para las técnicas de validación. Lo que aquí os muestro es el área bajo la curva del CAP y de la ecografía abdominal frente a la biopsia hepática para una esteatosis superior al 5%. Y como veis, las áreas bajo la curva son realmente buenas en esta población. Creo que hay un factor muy importante, y es que nuestros pacientes son menos obesos, y esa es una limitación que tienen la población general cuando estudian hígado graso y que nosotros, bueno, en este caso puede jugar algo a nuestro favor. Este es el resumen de los pros y los contras de las distintas técnicas diagnósticas. Ecografía abdominal. Los pros yo creo que son claros, tiene una buena capacidad diagnóstica, como os he mostrado, descarta otras patologías. Los contras, es operador dependiente, tiene peor resultado en obesos, puede sobrecargar el sistema si pedimos tantas pruebas como probablemente vamos a necesitar, y en cuanto a la sobrecarga del paciente, lo que quiero decir es que obligamos al paciente a una nueva cita y a otro procedimiento asistencial. El coste es moderado. En cuanto al TAC, tiene una buena capacidad diagnóstica, tiene la capacidad de descartar también otras patologías, sobrecarga el sistema, sobrecarga al paciente, hay una radiación y tiene un coste más elevado. Os decía al principio, creo que el TAC puede tener interés si tienes un paciente que se le ha hecho un TAC por alguna otra razón y ya tiene documentada esteatosis, pues te ahorras la ecografía, ya sabes que es un paciente que tiene grasa en el hígado. La resonancia magnética con espectroscopia pues tiene todas las bondades que os he comentado, pero las enormes limitaciones del coste elevado y de la bajísima disponibilidad, y creo que es algo que tiene que quedar probablemente a día de hoy en el campo de la investigación y de los ensayos clínicos. En cuanto a las técnicas elastométricas, cualquiera de ellas creo que tienen muy buena capacidad diagnóstica en nuestra población. Tiene el pro, que es factible hacerlo si tienes el aparato a veces a pie de consulta, puede tener la facilidad en algunos lugares de que no tienes que citar de nuevo al paciente, es rápido y reproducible, tiene peores resultados en obesos, y es verdad que el CAP, el FibroScan y el CAP no están en todos los centros. En cuanto a las nuevas técnicas de elastometría incorporadas al ecógrafo, tendrían las contras de una lista de ecografía, etcétera. Pero bueno, ahí lo dejo. Y el coste sería moderado. Vamos a pasar a los marcadores no invasivos. Los marcadores no invasivos o serológicos, os he recogido aquí 5 scores: el fatty liver, el hepatic steatosis index, el índice de triglicéridos y glucosa, el NAFLD, pero como liver fat score, y el steato test, que es uno de esos test que tienes todos estos parámetros y luego pagas a una página y te hacen un cálculo. ¿Qué datos tenemos de los marcadores? Mira, este es un estudio clásico, pero es un estudio muy importante. Es un estudio en población general en el que en 324 pacientes con biopsias hepáticas se validaron todos estos scores que veis. Las áreas bajo la curva en general son bastante buenas. Como veis, en concreto T y G fue uno de los que mejor salió. Son una alta especificidad, tiene un valor predictivo positivo muy bueno cualquiera de ellos. De hecho, las guías de la ISEL, además de la ecografía, si veis en el segundo punto, dicen que cuando no es factible o cuando son accesibles pueden ser aceptables, una alternativa diagnóstica aceptable. ¿Qué datos tenemos en pacientes infectados por VIH? En la misma cohorte que os mostraba antes, de nuestros pacientes con biopsias hepáticas, hicimos lo mismo con los scores. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ellos, pero como veis, la rentabilidad diagnóstica es algo menor. Hicimos un análisis bastante a fondo de cada uno de los distintos scores y analizamos los puntos de corte publicados e intentamos explorar en nuestras curvas ROC distintos puntos de corte. Finalmente, decidimos quedarnos con el índice de triglicéridos y glucosa, aunque veis que no es el mejor porque tiene baja especificidad, sobre todo pensando en lo que os decía al principio, la fácil aplicabilidad y lo barato que es, pensando en una perspectiva mucho más de screening. Como tienen limitaciones todos los scores, el paso siguiente era combinarlos. Y lo que hicimos fue generar 2 modelos de combinación de scores con la técnica diagnóstica que pudiera ser ecografía o CAP. Este es el primer modelo. Utilizamos 2 índices complementarios, bien FLI,
Bien HSI poniéndonos también en el terreno de la realidad que para poder calcular el Fatty Liver Index tenemos que tener una cinta métrica y levantarnos a medir el perímetro abdominal de los pacientes y a veces eso pues no es factible. Por eso el siguiente modelo lo hemos hecho con HSI. ¿Qué es lo que planteamos con este modelo? Calcular el TIG. Si un paciente tiene un TIG inferior a 8,38, no tiene esteatosis hepática. Hemos terminado. Si un paciente tiene un TIG superior a 8,38, calculamos un segundo índice, si en este caso es el Fatty Liver Index, que este índice es superior a 76,5, estos son puntos de corte sacados de nuestro estudio. Es la confirmación absoluta de que ese paciente tiene un hígado graso y por tanto no hay que hacer nada más. El problema es el territorio de los grises. En ese momento hay que hacer una segunda prueba que tiene que ser bien el CAP o bien la ecografía abdominal en función de lo que tengan en disponibilidad. Podéis ver que los puntos de corte no son los publicados. Nosotros hicimos la validación de este modelo buscando los puntos de corte óptimos en esta población. Recordar pacientes infectados por VIH con elevación de transaminasas y que tienen dos índices en un área gris. Por eso el punto de corte del CAP es este. Con este modelo conseguimos un área bajo la curva de 0,99 y una exactitud del 98% para clasificar a nuestros pacientes. El modelo que utiliza HSI, no os lo detallo tanto, es exactamente, la filosofía es la misma, el asunto es si tengo la cinta métrica o no la tengo. Aquí tengo que tener el peso y el cálculo del índice de masa corporal, cada cual lo que tenga. Como veis, el punto de corte del CAP varía un poquito porque, insisto, lo que buscamos fue optimizar al máximo el rendimiento de las pruebas combinadas. Deciros que aplicando este modelo, el 60% de los pacientes a los que se aplica evitarías tener que hacer la ECO o el CAP. Solo un 40% se nos quedarían en este territorio gris. Pros y contras. Voy a agilizar. En general, como veis, yo creo que tienen un rendimiento aceptable. Probablemente la combinación de ellos es lo ideal, sobre todo cuando nos movemos en los territorios grises. Tienen un coste bajo y creo que son de una enorme aplicabilidad. Del esteatotest ni hablo, porque es que las pruebas han demostrado que no aporta demasiado en el rendimiento diagnóstico y es caro, hay que pagar por él y además mide parámetros que no son los habituales. Hasta aquí la medida de la esteatosis. De esteatopatitis os he dicho que no vamos a hablar porque no hay técnicas diagnósticas salvo la biopsia. Así que ahora tenemos un paciente que ya tiene grasa y necesitamos saber si tiene fibrosis o no tiene fibrosis. ¿Qué técnica utilizáis para el despistaje de fibrosis hepática en vuestros pacientes? ¿Ecografía abdominal, fibroscan, las pruebas serológicas o una combinación de ellas? Perfecto. Entre combinación y fibroscan. Aquí, evidentemente, la disponibilidad me consta que hay muchos hospitales más pequeños que tienen dificultad, pero perfecto, perfecto. Vamos entonces ahora a la perspectiva de los marcadores no invasivos. De la elastometría primero. Os he tachado ECO y TAC. ECO y TAC no valen para fibrosis, tenemos que tenerlo claro, no sirven para fibrosis. La resonancia magnética os la tacho en gris porque hay una resonancia magnética que incorpora tecnología de elastometría para fibrosis, que si la de grasa es complicado, esta es todavía más inaccesible, pero bueno, ya veremos en un futuro si se vuelve un dispositivo mejor. Tiene la enorme ventaja, como os decía antes, de que es capaz de mapear el hígado completo y cuantificar cuánta fibrosis tenemos en todo el parénquima. Para investigación, yo creo que irá desplazando probablemente a la biopsia hepática. Por lo tanto, en técnicas de imagen tenemos la elastometría y en los marcadores no invasivos FIB4, APRI y el NFS. Voy a pasar por todos ellos de manera combinada. Para el cálculo de los índices, están en casi todas las calculadoras. FIB4, los que nos dedicamos al VIH le tenemos un cariño especial porque este índice se validó en población con VIH cuando teníamos tantos problemas para que biopsiaran a nuestros pacientes y siempre ha funcionado mejor, de hecho funciona mejor en nuestra población, con los puntos de corte distintos como os contaba ayer. ¿Qué parámetros necesitamos? Pues para el NAFLD Fibrosis Score necesitamos, como veis, edad, las transaminasas, plaquetas, índice de masa corporal, albúmina, limitación. En nuestro propio estudio pues, nos dimos cuenta que este no es un parámetro que pedíamos de manera habitual, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y tenemos que saber si el paciente tiene intolerancia o glucosa. Aquí también puntúa la resistencia a la insulina o la glucosa alterada en ayunas. Y luego el FIB4, que ya sabéis que es edad y
transaminasas y plaquetas. Los puntos de corte que os muestro ahí pues son distintos y, como veis, de nuevo tenemos las áreas grises en las que no podemos determinar completamente qué pasa con estos pacientes. Estas son las comparaciones en población general de las distintas técnicas. Como veis, de nuevo, áreas bajo la curva en torno a 0,85 entre los 3 scores serológicos, y si miramos la elastografía usando la sonda normal o la sonda XL, pues los valores son bastante parecidos. ¿Qué datos tenemos en población infectada por VIH? La cohorte ECAM, que se publicó en el año 2019, comparaba también estos scores, y lo que está abajo, lo que pone FT y FS, es el FibroScan. Aquí les salían un poquito peor y el índice que aquí mejor salía era el ECAN. Recordar que esta es una cohorte europea de envejecimiento y enfermedad metabólica multicéntrica que incorpora centros de Bélgica, Francia y Alemania, y que eran pacientes con elevación de transaminasas o síndrome metabólico o lipodistrofia. Y para esta validación utilizaron 49 biopsias, en 15 de ellas había fibrosis hepática. ¿Qué datos tuvimos nosotros? Nuestra cohorte encontramos un 21% de pacientes que tenían algún grado de fibrosis, pero no encontramos prácticamente fibrosis avanzada. Por eso estos datos os los he puesto de nuestros análisis, pero no los hemos incluido en la publicación por lo limitado de los números. Solo adelantaros que, como veis, las áreas bajo la curva para cualquier grado de fibrosis, es decir, mayor de F1, ya sabemos que el FibroScan se mueve bien en los extremos y las zonas grises son siempre las más complicadas, pero es verdad que a pesar de nuestros poquitos pacientes con fibrosis avanzada, el FibroScan y el FIB4 funcionaban realmente bien. Ya hay datos de usos combinados en población general de estos scores en el contexto del hígado graso, y como veis, en población general utilizan como índice de screening el NFS o el FIB4 con los puntos de corte que hemos estado comentando estos días, y la siguiente prueba sería el FibroScan con distintos puntos de corte, porque ya sabéis que también la esteatosis hepática puede modificar algo la medida del FibroScan y cuándo considerar biopsia. Por lo tanto, a la vista de esto que os he presentado, nos quedaría solamente la biopsia hepática. Hemos ido descartando la necesidad de biopsia hepática con todos los marcadores que os he ido mostrando y técnicas diagnósticas, pero puede ocurrir que aún hay algún paciente en el que lo necesitemos. Me gustaría saber con qué frecuencia solicitáis una biopsia hepática en pacientes con NAFLD o MAFLD. En contadas ocasiones, al menos un par de veces al año, con cierta frecuencia. Perfecto, en contadas ocasiones. Perfecto. Este es el resumen de los índices serológicos de elastografía para fibrosis, que esta diapositiva se ha movido. Bueno, ahí veis el resumen. Yo creo que FIB4 tiene una estupenda capacidad diagnóstica para descartar, es decir, por debajo de 1,3, fibrosis significativa, y es muy bueno para confirmar, y tendremos esas áreas grises, bajo coste. Lo mismo con APRI, aunque es verdad que en nuestra experiencia funciona algo peor. El NFS tiene en pacientes infectados por VIH algo peor de capacidad diagnóstica y sobre todo nos requiere algún parámetro analítico que no utilizamos de rutina, pero sigue siendo barato. La elastografía de transición, como habéis visto en las zonas grises, moderada capacidad diagnóstica, peor resultado en obesos, el problema es la disponibilidad del aparato y el coste es moderado. En la combinación de marcadores en población infectada por VIH no tenemos todavía algoritmos y, por tanto, o aplicamos lo que hay en la otra población o los generamos, que no quedará otra. Y luego está el FibroTest, que viene a ser como el esteatotest, pero de pago, que creo que no aporta demasiado. La histología, como os decía, bueno, la pregunta no sé qué ha pasado, porque como ha quedado ahí en el aire, no, la habíamos contestado, perdonad, que se me ha ido el orden de la presentación. Bueno, ¿qué aporta la biopsia? Bueno, es la prueba de referencia. De hecho, en los ensayos clínicos, cuando tú investigas con nuevos fármacos y nuevas estrategias, todavía en muchos se sigue exigiendo. Si bien es cierto, adelantaros que la FDA ya desde hace unos años tiene un documento en el que te permite no biopsiar para ver cambios, siempre que utilices las resonancias magnéticas estas nuevas. Por tanto, yo creo que a día de hoy tendrían que ser pacientes en riesgo de esteatohepatitis o fibrosis avanzada en el que fueras a hacer algo con respecto a la esteatohepatitis que cambiara la historia natural. De momento poco, salvo en investigación.
y el diagnóstico diferencial. Hay algunos pacientes que tienen ANAS positivos y en el que no puedes tener un hígado graso y puedes tener una hepatitis autoinmune también. O sea que hay veces que el diagnóstico es un poco más complejo. Las desventajas, evidentemente, es invasiva. El error de muestreo creo que no podemos olvidarlo. Esta es una enfermedad difusa, eso es importante. Las complicaciones son escasas y, desde luego, en la investigación pues seguirá teniendo un papel. Para resumir todo, ¿qué nos dicen nuestras guías? La guía europea recomienda en el síndrome metabólico, en cualquiera de estos parámetros de síndrome metabólico, hacer una ecografía y, en función de la presencia o ausencia de esteatosis, mirar las enzimas y después hacer marcadores de fibrosis. Hay un estudio que miró cómo funcionaba aplicar la guía de la EACS a una cohorte de 1.534 pacientes. Cuando aplicaban los criterios solo de obesidad y diabetes, esto aplicaba encontraron que eso eran 313 pacientes de los 1.500, encontraron que prácticamente la mitad tenían hígado graso, y cuando miraban cuántos tenían transaminasas elevadas, normales, y cuántos tenían que derivar al especialista, esto ocurría en el 8% de los pacientes. Sin embargo, si aplicaban los criterios metabólicos, la prevalencia era un poquito más baja de hígado graso. Sin embargo, como veis, hasta 3 veces más de pacientes tenían que ser derivados al hepatólogo. Bueno, esto lo que indica es que hay fibrosis y que hay más dudas diagnósticas en estos pacientes, lo cual es también interesante para la reflexión. Por lo tanto, yo cerraría diciendo que yo le pongo algunos peros a esto, y es que en esa cantidad de puntos de factores metabólicos, creo que la proporción de nuestros pacientes es tan elevada que no podemos pedir una ecografía a todos ellos. Creo que necesitamos hacer un despistaje previo en estos pacientes, y yo voto por los marcadores serológicos fáciles y baratos. Y diría que la ecografía, o si tienes el FibroScan, es que matas 2 pájaros de un tiro, porque mirar, te ahorras esta parte y ya en ese momento tienes la grasa y tienes la fibrosis. En los lugares donde esto sea posible, creo que es un atajo en este algoritmo. Y nada más, a los que habéis podido leer el documento preliminar, que todavía no está colgado de manera definitiva, del manejo de la enfermedad hepática, estas son las recomendaciones que hemos recogido para el hígado graso. En todas las personas con VIH debe evaluarse periódicamente, idóneamente cada 12 o 24 meses, la presencia de hepatopatía no vírica en general y especialmente de enfermedad hepática metabólica y de hepatopatía alcohólica, incluyendo determinación de rigidez hepática u otros marcadores no invasivos por su implicación pronóstica. El cribado de la enfermedad hepática metabólica puede realizarse utilizando CAP u otras técnicas de imagen. Los biomarcadores sencillos son técnicas alternativas que pueden permitir reducir la demanda de las técnicas de imagen. Última pregunta. Tras lo expuesto, ¿crees que es necesario y factible realizar el despistaje de MAFLD en tus pacientes? Sí, en muchos, solo en algunos, en casos muy seleccionados. Bueno, estupendo, os he convencido. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Marisa. Primero, por respetar el tiempo, te han sobrado 2 segundos, o sea, muchísimas gracias. Dará tiempo para debatir. También porque es una mesa conjunta con EACS y gracias por el espíritu crítico de revisar el propio algoritmo que se presenta, porque el objetivo es hacerlo lo más práctico y utilizable posible.